Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, esperando que el fin de año nos encuentre sin otras novedades. Anteúltimo día del año. Bueno, pero ayer tuvimos la linda, Sí. la de Nieto 132. Sí, es verdad, qué lindo, ¿no? Cuando se dan esas cosas y además creo que nadie lo esperaba con tan poca diferencia. Creo que entre el 130 y el 131 pasó el periodo más largo de tiempo en varias décadas, no sé si desde el principio, pero sí en muchos, casi 3 años. Sí, no, igual el macrismo tampoco estuvo Muy activo. Muy activo. con el tema. Igual, de todas maneras, hay que decir que hubo una pandemia en el medio, Sí, que claro. el Banco Nacional de Datos Genéticos, hoy lo explicamos un poco por ahí en lo más técnico, si se quiere, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es donde están todas las familias y donde se centraliza además las muestras de quienes buscan su identidad, ya sean o no hijos e hijas desaparecidos, también tuvo sus consecuencias Sí, durante claro. la pandemia, es decir, un tiempo sin funcionar, muestras que no se tomaban, después que sí, y además sí se puede usar también ese tiempo para algo que está impactando en lo que las abuelas están trabajando, que tiene que ver con que, y lo contábamos temprano, pero lo reitero porque se van sumando Sí, por supuesto. oyentes, tiene que ver con que se pudieron hacer exhumaciones, ¿sí? Cuando una abuela abre una búsqueda porque conoce el embarazo de su hija, lo que se hace es intentar en ese banco completar el máximo material genético de una familia para que si eventualmente aparece ese joven, esa joven, se entrecruce, ¿no? Nuestro material Claro. genético tiene básicamente la mayor carga de nuestra mamá, de nuestro papá, y luego va hacia nuestros abuelos, abuelas y demás. Cuando vos no tenés esa información, la vas reconstruyendo, porque en estos casos estamos hablando de personas desaparecidas. Entonces, tal vez hay un primo, un tío, una prima, alguien que da la muestra, pero no es suficiente a veces ese material genético para un entrecruzamiento. Bueno, cuando se pueden hacer estas exhumaciones, que requieren distintos pasos, no solo los judiciales, sino también los familiares, se van completando algunas de las familias que no tenían una carga genética suficiente para incluir o excluir, que es el término que se utiliza. Entonces, no era un no, era un no sabemos todavía. Sí. Y ahora, en algunos casos sí. Este caso igual tiene otras características, cada caso tiene, más allá de la historia en común del terrorismo de Estado, sus particularidades, y este joven, que bueno, hoy conversó con nosotros, Juan José, hace un rato, y contaba parte de esta historia. Sí, y el recordatorio, si se quiere, de que hay un poder judicial que sí, ¿no? Hay un poder judicial Sí. que no teme en hacer la tarea que le corresponde y en trabajar también, porque tengo entendido que en este caso el rol que tuvo el poder judicial fue importante. Sí, en Tucumán estamos hablando de... Hay toda una parte de las fiscalías que viene trabajando muy bien en esto, de lo que tiene que ver con la unidad especializada en derechos humanos. Recordamos que previo al procurador interino Casal venimos teniendo fiscalías especializadas, y en este caso también lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Y en este caso, sí, se trabajó muy bien allá en materia de poder contener el caso. Tiene, decíamos, particularidades, porque este joven, para mí sigue siendo joven. Sé que me dicen que no es joven ya en determinada, pero bueno, vamos a decirle Juan José, que ahora ya le podemos poner nombre. Sí pudo conocer hace un tiempo la identidad de su mamá, no la de su papá. La persona que figuraba como padre y lo ha criado no es su padre biológico. Esto se pudo saber tiempo después. Falta saber la información de quién sí es de toda la rama paterna, que eventualmente también seguramente va a poder construir parte de su historia. Hay que decir que en muchos casos, y a veces preguntan por qué después, bueno, hay embarazos que no se conocían, tanto por las familias porque la víctima estaba en la clandestinidad, o la misma víctima por ser muy reciente el embarazo en el momento del secuestro. Es una construcción permanente la que hacen las abuelas, y efectivamente, si alguien está escuchando y tiene alguna persona cercana con dudas de su identidad, no solamente esa persona puede acercarse, sino que ustedes también y de manera anónima pueden aportar información a las abuelas, y que en todo caso esa investigación pueda ser impulsada desde otro lugar. A veces es difícil salirse de lo propio, y sigue la búsqueda de las abuelas. Es importante eso, sigue, porque todavía quedan cientos de nietos cuya identidad no fue restituida. Sí. Y son delitos que se siguen cometiendo. Sí. Y que las víctimas siguen sufriendo día a día. Y que pasan de generación en generación. Porque hoy, si esa persona, si Juan José, por ejemplo, tuviese un hijo o una hija,
al no conocer él su identidad, tampoco su descendencia. Así que hoy tenemos niños, niñas, bisnietos que no conocen su identidad, y las abuelas por eso empezaron hace un tiempo ya largo a ir a los jardines de infantes también a contar sobre el derecho a la identidad. Es así, está muy bien que así sea. Otra de las novedades que trajo el día de ayer, menos gratificante sin duda, tiene que ver con la no investigación sobre el atentado terrorista contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer la representación legal de la vicepresidenta pidió nuevamente la detención de estos personas que se nucleaban en Revolución Federal y pidió otras medidas y fueron rechazadas por el juez Martínez de Giorgi. Recordemos que la causa está dividida en dos. Por un lado, la que tiene Capuchetti, que investiga el acto en sí, el acto terrorista, el intento de asesinato, el intento de magnicidio. Y por el otro lado, otra que investiga a este grupo, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra, cuando en todo caso, justamente lo que se necesita es una buena investigación que determine si tiene o no que ver una con la otra. Los indicios de que hay un vínculo son cada vez más y cada vez más fuertes. Sí, hay que decir ahí que el juez Martínez de Giorgi sí quiso unificar y que la jueza Capuchetti se negó, al igual que la Cámara Federal Porteña Macrista, sí, cuyas fotos ayer publicó Cristina Fernández de Kirchner, porque inicialmente Martínez de Giorgi, antes de procesarlos, sí los había detenido, los excarcera de la Cámara y luego los procesa y quedan sueltos, podríamos decir. Pero además por acá, eso, Nico, un punto importante también es que marcan muy fuertemente la necesidad de investigar a la vecina de Cristina. Sí. Algo que pareciera obvio, sí, exacto. Pero es interesante el punto que marcás respecto a la posición distinta de los dos jueces, porque de hecho en su resolución ayer Martínez de Giorgi más o menos la manda a Cristina a decir: esto pedíselo a Capuchetti, no me lo pidas a mí, sí, porque la que está investigando esto a lo que vos te referís es ella. Sí, también pide el secreto de sumario, la querella de Ubeira y Aldazábal en la causa de Revolución Federal. Esto hace pensar que están entendiendo que hay información que no tiene que salir públicamente. Vimos que se filtra por todos lados, sí, y selectivamente, y efectivamente insiste con esta línea que es: este grupo violento de Revolución Federal financiado por los Caputo, porque retoma también toda esta parte, no está ajeno a el intento de magnicidio. Y a su vez el juez los fundamenta, así los procesó. La que se niega a hacerlo es Capuchetti, que, recordamos, le delegó, le arrojó la granada de la investigación al fiscal Rivolo. Sí, una vez que ya habían pasado una cantidad prudencial de semanas, cosa de que tampoco Rivolo, si quería investigar, se encuentre con mucho. Sí, esto implica, porque Cristina ayer publicó las fotos de Bruglia, Bertuzzi y Llorens y dijo: no solamente quien eventualmente gatille va a tener responsabilidad, también ustedes. Digo, sí, quiere decir que 3 personas que para la vicepresidenta de la Nación tuvieron una conexión política con el atentado en su contra, hoy caminan por la calle y hay una cámara porteña que lo habilita. Sí, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, estamos hablando de 2 jueces puestos a dedos por Mauricio Macri y corroborados allí por la Corte Suprema en un per saltum también bastante inexplicable, donde dice: bueno, es cierto que fue irregular su designación, pero hay que hacer un concurso y hasta tanto no se resuelve el concurso, ellos pueden seguir en su cargo. Bueno, uno de los dos, creo que es Bruglia, ni siquiera se presentó al concurso, pues sabe que no tendría chances de ganarlo. Y esos concursos están congelados desde hace meses. ¿Por quién? Por el Consejo de la Magistratura, que conduce ¿quién? Rosati, el presidente de la Corte. Digo, está clarísimo ahí que ese esquema que armó Macri en el Poder Judicial para perseguir a Cristina y garantizar su propia impunidad, la suya y la de todos los que hagan algo contra Cristina, sigue ahí por voluntad de esta Corte Suprema. Hay un procurador interino, hay camaristas interinos, ¿no? Todo como le combina a ellos. Sí, pero todos, si te fijas, son interinos que además casualmente están alineados. Una Corte Suprema incompleta, ¿no? Incompleta, ilegítima en buena parte de su conformación. Lo raro de eso es que, digamos, la naturaleza propia de cómo están funcionando las cosas hoy, digamos, es interina, ¿no? Es bastante débil. Y se mantiene como si fuera, no sé, una estructura que se ha sostenido por cientos de años, como es, por ejemplo, las construcciones de los incas. ¿Cómo puede ser que algo que no tiene sustento
y que está ahí de forma provisoria pueda mantenerse sin ningún tipo de alteración durante tanto tiempo, ¿no? Cuando de golpe, no sé, vos sancionás la ley de medios, debatida por todos lados, con todos los sectores que se te puedan ocurrir, sancionada en el Congreso, y después de un plumazo vienen y te la desarman. Son herramientas que encuentra la derecha para hackear la democracia, digamos, para saltearse la voluntad popular y poder establecer mecanismos de control de algunas decisiones claves. Es como que digan, bueno, está bien, votar está bien, pero lo que pueden decidir ustedes con el voto llega hasta acá. De acá para acá déjennos decidir a nosotros que somos los dueños del país. Pero a ver, digo, la Corte funciona en un lugar que se llama Palacio. Digo, siempre se sintieron por arriba de otra cosa que para ellos es la cosita que se llama Casa Rosada y la otra cosita que se llama Congreso. Digo, más allá de esta conformación que hoy tenemos, que es irregular, que llegó inicialmente con absoluta contradicción ética de haber pensado que era posible poner 2 jueces de la Corte por DNU, que hubo que revertirlo, pero que en el Congreso los pliegos también tuvieron objeciones. Digo, bueno, es que llegaron con el total acuerdo, incluso a nivel social. Siempre sintieron que tienen un poder por arriba de los otros 2 poderes del Estado. La diferencia es cuando eso, más allá de ser creído por la propia Corte, lo equilibran los otros poderes y la sociedad, y cuando no. Y hoy no tenés un equilibrio en los poderes del Estado porque la Corte y otro gran sector del Poder Judicial considera que su poder casi que es el que gobierna el país, básicamente. Sí, no hay control sobre ellos. Y han ido ganando atribuciones, ¿no? Y ayer el presidente anoche hizo como... Pero más que ganando se han ido adjudicando atribuciones. Adjudicando, claro, sí. Semana a semana. Ayer el presidente hizo toda una descripción muy detallada de todo el asunto. A mí me gustaría por lo menos... ¿Un mapa conceptual? Sí. Por lo menos terminara esas descripciones diciendo, bueno, y los convoco a votar otra cosa, así reformar. Bueno, no sé, por lo menos dar una solución, aunque sea porque si no, la descripción, por la descripción misma. Bueno, ese es el gran problema. Ayer hablábamos con Soria, ¿no? Ministro de Justicia, y él se quejaba un poco de esto, de que siempre se los acusa de estar describiendo la realidad, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno avanza y pregunta sobre cuáles son las posibles herramientas que tiene el Poder Ejecutivo o el Legislativo para desarmar algo que es completamente irregular, la verdad es que no hay. O sea, la única respuesta es la movilización popular, que está muy bien la movilización popular, estoy de acuerdo, pero se necesitan herramientas legales dentro del marco de la ley y de la Constitución que ejecuten esas demandas que están en las calles, ¿no? El tema del juicio político a los jueces de la Corte, lo que decía es simbólicamente muy lindo, pero en el Congreso nunca va a tener los votos. Ayer charlábamos a la tarde con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, que obviamente entiende mucho más de lo que está sucediendo que yo, por lo menos, y lo que planteaba es una medida cautelar. Una de las cosas que tiene es la necesidad de resolver urgentemente determinado tema que se supone que te genera algún peligro, ¿sí? Se tomó 2 años para resolver la cuestión de la coparticipación. Por lo tanto, evidentemente urgente no era. Y en ese tiempo podía haber resuelto la cuestión de fondo. Al no estar resuelta la cuestión de fondo y estar solo resuelta una medida cautelar, tal vez se podría, tal vez no. Él dice, yo no hubiera pagado. Porque no hay nada firme y una medida cautelar es completamente revisable, ¿no? Entonces, si hay letrados, entendidos, que te dicen que hay herramientas, por ahí, qué sé yo, por lo menos analizarlas. Sí, yo creo que en otro momento, y ya lo charlamos en otros pases, en otro momento se podría haber ido ahí a un choque de poderes, desconozco la sentencia, no pago. Yo creo que hoy, en este momento, el principal perjudicado de eso termina siendo el Frente de Todos. Por esto de se genera esta turbulencia. Bueno, vemos lo que pasó con el Dora Blue. Ayer el presidente lo adjudicó a movimientos interesados en desestabilizar al gobierno de alguna manera. Bueno, me parece que esa inestabilidad, el principal perjudicado termina siendo el Frente. Yo lo conté el otro día, creo que en el pase. Dentro del gobierno hay quienes tenían o tienen la sospecha de que este fallo de la Corte buscaba de alguna manera gatillar una secuencia de eventos que terminaran en un proceso de desestabilización de este gobierno. Digamos, considerar al presidente en desacato, a partir de ahí empezar a bombardearlo en todos los medios con que no tiene legitimidad y avanzar para no esperar a octubre del año que viene a votar, sino cargarse al gobierno antes. ¿Será cierto o no? No, la verdad no tengo elementos para decirlo. Verosímil es,
verosímil se parece a procesos que se han dado en otros países de la región, se parecen a procesos que se han dado en este mismo país en otros momentos. Pero hay, para mí, en principio puede haber Sí. un objetivo intermedio, que es que el gobierno llegue totalmente Hecho pelota, exactamente. Claro, pero parece Pero- que es una cuestión de supervivencia nada más esto. Claro. El tema es que ahí es donde entra, para mí, donde tiene que entrar a tallar la inteligencia y tratar de tener la iniciativa con respecto al otro y ser un poco más pillo, porque institucionalmente no hay herramientas. Y el choque de frente no conviene. Bueno, ahí es donde debería empezar a jugar la política. Ahí es donde vos tenés que obligar a la oposición a defender posturas absolutamente impopulares. ¿Por qué no se habla más del tema Lago Escondido? ¿Sí? ¿Por qué no se lo lleva al Congreso y que los diputados de la oposición tengan que salir a decir, che, no, nos parece bien que los jueces se vayan de vacaciones pagados por Clarín con un funcionario de la reta? ¿Por qué no? Ahora, por ejemplo, se va a empezar a discutir el tema de Milman en el Congreso, porque Cristina básicamente se los escribió en una pizarra y le digo, chicos, es por acá. Pero hace meses yo vengo diciendo que, por ejemplo, es inexplicable que no se haya sometido a ese debate a Fernando Sánchez, ¿sí? El diputado que pidió pena de muerte para Cristina. ¿Cómo vas a desaprovechar la oportunidad de obligar a todos los diputados de la oposición a defender esa barbaridad? O por lo menos que haya algunos radicales que digan, che, no, yo no puedo defender esta barbaridad, me abstengo de esta votación. Y ahí les generaste un quilombo adentro. Eso es hacer política y es algo donde también hay un fuerte déficit en el frente de todos. Totalmente. Sí. En ese gobierno ha sido muy estático, ¿no? Muy débil de no buscar temas en los que obligue a la oposición a quedar a la defensiva. Siempre es el gobierno que actúa después de los hechos y ellos, ¿no? Y las veces que lo hizo funcionó, por ejemplo, en el impuesto a las grandes fortunas. El quilombo que tuvo para justificar y comunicar su postura en ese tema, Juntos por el Cambio, hasta tanto que terminaron sacando un tuit, ¿se acuerdan que era un meme de sí mismos, con la pirámide, diciendo nosotros representamos al 0,25? Sí. Claramente hay Pobrecitos. temas donde ellos no están cómodos expresándose, explicando su posición, y pareciera que el Frente de Todos no quisiera ir a jugar esa cancha. Sí, también da la sensación como que, a ver, del otro lado están bastante entrenados en cuanto a la confrontación comunicacional, ¿no? Y en cómo generar títulos. Y está bien, tiene un montón de medios de comunicación detrás que los ayudan, guita, etcétera. Pero pongo el caso Milman para que veamos un poco por dónde puede ir la discusión. Cristina lo pone en el centro de la escena. Se plantea que se va a presentar un proyecto para pedir la expulsión de Milman. Vos vas y preguntás en el bloque del PRO si lo van a sostener a Gerardo Milman y te dicen, más vale que lo vamos a sostener. Si ellos en el Frente de Todos tienen un montón de procesados, empezando por la vicepresidenta que está condenada, te mencionan el plan Cunita, vaya uno a saber por qué te lo mencionan, bueno, y te mencionan varias cosas y dicen, sería una vergüenza que pidan eso. Entonces lo que buscan hacer es, con esto voy a... Lo que quieren es darte vuelta a la discusión, ¿no? Decir, acá vos tenés a una persona que está siendo investigada por una posible participación dentro del atentado contra la máxima figura política del país y ellos te lo quieren dar vuelta. Con el tema... Entre otro montón de irregularidades de Milman, ¿no? Que se fueron descubriendo. Obvio, pero Sí. digo, en el tema, por ejemplo, se hablaba de esto de incrementar el impuesto al juego online, ¿no? Para pagarle a la ciudad de Buenos O Aires. sea, para Y pagar ellos- la campaña de la reta. Exacto, y ellos que están muy en contra del tema de los impuestos. Me imagino que la campaña va a venir también por ese lado. O sea, el Frente de Todos podría decir, por culpa de la reta tenemos que hacer esto, esto y esto, y el PRO o Juntos por el Cambio te van a decir, el Frente de Todos detesta a la sociedad. Entonces, como que también hay un miedo a esa, me suena a mí, a esa confrontación comunicacional de Cambiemos, donde ellos instalan la realidad que quieren instalar y no logramos tener la suficiente fuerza como o determinación para decir, bueno, así no es, chicos, es así. Para pensar primero en la comunicación y después la política. Pero sí, igual me voy un poquito atrás con algo que decías también, Carla, antes de por qué decía Bercesat ahora, ¿no? Recién, ¿por qué una cautelar tendría algo urgente 2 años después? Y en realidad también es cierto que eligen cuando sacar esos fallos. Digo, son tiempos políticos los de la Corte. A la Corte este fallo 2 años atrás no les servía, 1 año atrás no les servía, y este año para condicionar el 2023 les sirve mucho, Ujú, sí, como seguro. otros tantos que de acá en adelante puede sacar tanto la
la Corte, la Casación o cualquier otro. Bueno, lo dijo la propia Cristina, que en 2019 estaban esperando para... Sí. Que lo desarmó ella Por cuando eso, anunció que no iba a ser candidata a marcan presidente. la agenda de la pero oposición en fallos judiciales de jueces que son propios, ¿no? lo Entonces, vienen haciendo desde 2015 con Nisman. exactamente. Lo que pasa es que el problema, digo, que tenés ahí es que justamente tuviste a la principal perjudicada a nivel político, y obviamente que Milagros Sala es una hiper perjudicada, pero quiero decir, a nivel candidaturas, perjudicada por ese sistema mafioso, como ella misma lo describió, que no se terminó para ella, porque el año que viene esto sigue, y a su vez con el condicionamiento para cualquier otro que, lo venimos diciendo, se pueda querer presentar. Cristina el otro día volvió a hablar de no sean objetos de del disciplinamiento y el miedo. Sin embargo, es cierto que ese poder es real, existe, y que en caso de Cristina, el caso de Gil Carbó y en otros casos se ha metido hasta con los hijos. Digo, se te mete por todos lados hasta que de alguna manera empieces a entender que es mucho más grande que vos y que están dispuestos a todo. Y el problema de eso me parece que es cuando ya se salgan de lo político, cuando ya se les acaben las herramientas políticas que son este fallo de la Corte y los de las causas armadas a Cristina, ¿qué más son capaces de hacer? Y si lo de, por ejemplo, el magnicidio, el intento de magnicidio es parte de eso otro que son capaces de hacer cuando ya no tengan el marco institucional para desestabilizar o para impedir que Cristina sea candidata. Y claramente sí. Claramente sí, lo hicieron. Todo está bien, pero digo, ¿qué más pueden hacer? Porque no lo Sí, lograron. pueden volver a intentarlo. Sobre Bueno. todo si siguen sueltos. Eso está clarísimo. Yo, cambiando de tema, había comentado durante el programa esta descripción que hace el presidente. Ayer me sorprendió anoche que también se refiriera a la organización del Frente de Todos. Porque dije, soy el primero que dijo que había que institucionalizar el Frente de Todos. Y me voy a poner al frente. Bueno, ¿Querés escucharlo y Dale. después lo comentamos? Yo el otro día dije, como soy el presidente de la Nación y como soy el presidente de la República, me voy a poner al frente de ese trabajo. Y voy a consensuar con todos, porque no estoy yo solo en el frente de todos. Somos Dicen todos. que usted tiene que convocar, incluso como cuando acá con Rosario hablábamos, ¿no? Cuando algunos dicen, ¿por qué no se institucionalizó? Y de otros sectores internos dicen, bueno, si Alberto es el presidente del PJ, que convoque él. Es que yo creo que hay que institucionalizarlo. Quiero aclarar que fui el primero que lo planteó. Pero después, institucionalizar significa darle lugar a todos. Sí. La risa editorial luego. Sí. bien. Sí. Es el Esperamos primero. que convoque, digamos, Es ahora el que arme la primero. mesa política. ¿Qué le impidió durante estos 3 años años. y medio? A ver, Está bien La que vida tiene compleja. otros problemas. Me imagino que debe tener otros problemas urgentes. A ver. Pero podría decirle a alguien, a Cafiero, a otro que claro, igual no entiendo la discusión de quién fue el primero, quién lo propuso, quién no lo propuso. El problema acá es cuando se concreta. Claro, cuando ¿Quién se lo hace. O Porque sea, ya estamos llegando al 2023, o sea, ya se está terminando el gobierno, ya entró, o sea, no sé. Claro, pero es como que en tu casa diga, che, tenemos que comprar papel higiénico. Y el otro te diga, sí, también tenemos que comprar papel Y soy el higiénico. primero que lo dice. Claro, Claro. y nadie va a comprar papel higiénico. Y después vas al baño y no te de papel higiénico. ¡Ah! No importa Sí, quién lo dijo. A ver, también da la sensación de que la institucionalización en la que piensa él no es la misma en la que piensan no. otros. Ahora, Porque no sé cuando por qué él dice aclaró tanto eso que estén todos incluidos. y porque él lo que no quiere es una mesa en la cual él se tenga que sentar con Cristina, no creo ya que se pueda sentar, creo que ahí ya no hay vuelta atrás, pero sí ponerle con Máximo y con Massa. Él se siente 1 contra 2 en esa mesa. Me imagino que quiere, por ejemplo, invitar a todos los gobernadores a esa mesa. La CGT. Quizás también. Me imagino que imagina algo un poco más amplio. Una mesa grande, no una mesa chica. Claro. Bueno, lo dijo recién, ¿no? Hay que invitarlos a todos. El tema es que no es solamente que te llegue la cartita o la tarjetita de invitación, sino que una vez que estás ahí es para sentarte, debatir un programa, debatir cuáles van a ser los roles de cada uno, la incidencia de cada uno, y cada vez hay menos tiempo para todo Sí, eso. y también sumar que lo difícil de esa mesa también es la ausente de esa mesa, porque cuando decimos no está Cristina, que es quien pidió la mesa, hacer esa mesa sin Cristina es como qué boleta llenás sin Cristina. Digo, Sí, y hay otro punto, que cuando esa mesa efectivamente se junte, sean 3, sean 10, sean 20, es lo mismo.
una de las primeras decisiones que va a tomar, necesariamente para poder habilitar después todo el resto del proceso, es que Alberto se tiene que bajar de la candidatura por la reelección. Porque hoy uno habla con los gobernadores, uno habla con senadores, uno habla con dirigentes gremiales, uno habla incluso con ministros de este gobierno y no encontrás a uno que te diga el mejor candidato que podemos tener en el 2023 es Alberto. Y claramente el peronismo tiene que ir con el mejor candidato que pueda tener. No podés ir con suplentes a una elección presidencial. Sí. Ayer cuando habló de eso, daba la sensación de colocarse un pasito afuera de las PASO. No sé si lo tenemos también a ese tramo de la entrevista, donde decía, bueno, insiste con las PASO para que participen todos los que... No dijo para que participemos. Sí, él viene dando esas señales cuando dice, bueno... que un compañero o una compañera sea, lo dijo hace un par de semanas, digamos, él viene haciendo guiños en ese sentido, cierto que en todo caso en algún momento tendrá que hacer un anuncio un poco más concreto. Contundente. Es lo mismo que hablábamos recién, digamos, ayer con respecto a Cristina, que Cristina en algún punto hace énfasis en la imposibilidad de competir en estas condiciones, como diciendo, no me esperen, empiecen a armar algo ahora. Bueno, también es necesario que Alberto diga no me esperen, porque el rol institucional que todavía tiene hace que muchos no se animen a dar ese paso hasta tanto no haya una confirmación de que él no va a buscar la reelección. Claro, pues si no también podría quedar ellos como en un rol medio desestabilizador, no, me imagino que hay muchos esperando alguna señal más concreta. Bueno, pero aparte termina siendo el huevo y la gallina, ¿no? Bueno, pero hacemos la mesa, lanzamos la candidatura, o sea, ¿no? Claro. Es una cosa ahí que no se organiza, uno no termina de entender bien por qué. El otro día, cuando quiso llamar a los gobernadores, al otro día estaban todos los gobernadores en la Casa Rosada. Sí. Se podría hacer una reunión parecida para empezar a pensar la estrategia, ¿no? Sumar algún jugador más, como decías vos, Máximo, Massa, la CGT, y ahí tenemos lo que tanto venimos pidiendo, que el presidente dice que fue el primero en decirlo. Ahora, después, ¿qué se lo habrá, qué le habrá impedido avanzar en esa dirección, ¿no? Pero bueno... veremos cómo se desarrolla, hay una idea, ¿no? Y después lo que quedó flotando, yo ayer leía distintas interpretaciones acerca de la frase de Cristina, no me autoexcluí, me proscribieron. Yo ayer vi diversas interpretaciones, como que en realidad ella no había desistido de presentar la candidatura, y eso volvía vi en distintos portales, ¿no? Que hacía cada uno su interpretación. Si eso había significado que seguía en carrera para el 2023 o que se había bajado definitivamente. Lo que sí claramente dijo que el bastón de mariscal lo tenía que agarrar la militancia, la dirigencia y salir a la calle. Eso sí fue bien claro. Sí. Ahora, respecto a su posición con 2023, algunos le interpretaban de diversas maneras. La aclaración esa, en realidad, en principio, creo que fue casi una bajada de línea. Porque lo cierto es que a la hora en la que ella estaba diciendo eso, el zócalo de un canal de noticias supuestamente oficialista y afín al Frente de Todos, decía la primera vez que habla Cristina después del renunciamiento, digamos, ¿no? Estaba como marcando la narrativa en principio, ¿sí? Yo no me bajé de nada, a mí me bajaron. Después podemos volver a los análisis que hicimos en su momento. Ella... Hoy, si bien ante esta sentencia en primera instancia podría ser candidata, está a sola firma de esta corte que puede aceptar un per saltum y decirle no podés 3 días antes de las elecciones, 10 días antes de las elecciones, es decir, está a merced de la Corte Suprema y por eso ya se considera ya proscripta, porque cuando depende de la firma de alguien que es tu adversario político para ser o no ser, trabajar pensando que puede llegar a ser... no tiene mucho sentido. Claro. Si ven alguna posibilidad de que pueda ganar, lo van a hacer. Lo van a hacer, absolutamente. Ya lo hicieron en Brasil, digo, sin ir más lejos. No es un escenario de ciencia ficción. Y por último, yo creo que cuando se empiezan a analizar qué dijo primero, después, esto se contradice con esto y todo eso, la premisa principal a la que hay que referir para evaluar todas sus otras definiciones es: yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que en 2023 no vuelva a ganar la derecha. Hoy eso para ella significa
lo que está diciendo y lo que está haciendo. Si el día de mañana cambia el escenario, por supuesto que lo va a reevaluar. Si alguien ha demostrado ser pragmático en este país es Cristina Fernández de Kirchner. No se va a atar, no va a mandar al frente de todos al peronismo a la derrota por no ser candidata si ella ve que su candidatura puede ser la ficha para ganar. Hoy no parece ser el escenario que está evaluando. Esa es la frase que dice el presidente también, ¿no? Voy a hacer todo. Sí, Después. pero la diferencia es que... Sí. Ahí él no fue el primero, él no fue el primero en ese caso. Pero también, digamos, esta expectativa que se genera en torno a Cristina, que de momento ya lo dijo bastante claro, que así condenada como está ahora en primera instancia y proscripta, no se va a prestar el juego electoral y judicial el año que viene. Pero bueno, todo el mundo espera que en algún momento esa decisión cambie, ¿no? Se espera dentro del Frente de Todos, se espera también dentro de la oposición. Ahora bien, que esa expectativa tampoco sea un límite para lo que ella está exigiendo en este momento, que es que el resto empiece a laburar y no dependa de ella. No la esperen. Exactamente, porque si siempre vamos a estar con la expectativa de Cristina sí, Cristina no, que eso nos genera una parálisis, porque está pidiendo lo contrario ella. Sí, ¿no? y no es casual que en ese mismo marco haya dicho que a 40 años de democracia le parecía que lo que enmarcaba el 24 de marzo era democracia o mafia, o una democracia sin mafias, y que haya puesto en esto de quién va a decidir o no sobre ella a Manieto, ¿no? Porque en definitiva... La Corte puede fallar lo que quiera, pero sabemos que el fallo lo escribe Manieto y que esto que decías, ella puede ser candidata y 3 días antes le pueden poner una traba judicial. Digo, Sí. me parece que también lo que estén insistiendo en poner arriba de la mesa es, por más que ella tenga el mejor equipo jurídico, tenga los mejores asesores judiciales, tenga todo lo que tengas para poder contrarrestar esa avanzada judicial, ya hay un límite en eso porque ese problema es político, ¿no? Y porque hoy en día el Poder Judicial no basa sus decisiones en el derecho. No, claramente, pero digo, me parece que hay como un doble movimiento. Ella es hiperinstitucionalista porque respondió a cada una de las... No es Pepín, Cristina no es Pepín, o sea, se sentó, escuchó, les contestó, puso la cara y lo miró a los ojos a Manieto y dijo, conmigo no. Pepín está escondido bajo las piedras en Uruguay y Cristina le puso la cara a Manieto. Digo, me parece que es como lo que viene insistiendo. Pero ahí hay algo, digo, donde me parece que también nos está diciendo a qué nos enfrentamos para decidir las candidaturas. Cristina no se enfrenta a Macri para ser candidato, no, se enfrenta a Manieto. Y eso me parece que es lo que pone en dimensión en una sociedad en la que piensa que Manieto solamente es el de la ley de medios que le quisieron desaparecer a Clarín. Digo, me parece que le empieza a poner mucho más nombre. Digo, este movimiento de ponerle, seguramente la van a criticar por poner la cara de los jueces de la Cámara que ella considera que van a ser responsables si la vuelven a intentar matar o la matan. Sin embargo, es lo que viene haciendo. Digo, me parece que si raspás en el lenguaje, que es lo que un poco decíamos antes, es democracia o Manieto, digo, lo que viene diciendo y que nos está planteando para el año que viene. Porque si el año que viene no gana un proyecto nuestro y ganan ellos con el nombre que le pongan, efectivamente va a gobernar Manieto más que antes. Sí, y si gana un proyecto nuestro, Te lo va a recién va a ser limitar. el principio Te lo va para a condicionar empezar Manieto. a trabajar en ese sentido. Sí, y además que en su momento había recibido también muchas críticas o muchos análisis cuando Cristina decía que ser presidente o presidenta de la nación no te daba el poder necesariamente. Este hecho de poner a Manieto como el contrincante lo que te muestra es que no era una crítica puntualmente dirigida, teledirigida a Alberto Fernández, sino que también es una advertencia para toda la clase política, ¿no? Incluso, yo supongo que en Cambiemos lo tienen bien en claro, a cómo se manejan con el Poder Judicial y con los medios de comunicación, pero la falta de libertad a la hora de gobernar le va a tocar a cualquiera. El tema es que por ahí algunos tienen más ganas de estar sometidos que otros, o algunos comparten los intereses de esos grupos concentrados y otros no, por lo tanto uno lo sufren menos que los otros. Pero Cristina está hablando muy en general de lo que está sucediendo. Y es una advertencia para toda la clase política. Me llama la atención que no haya recepción y no haya una preocupación genuina de lo que está sucediendo. No sé. Sí, por eso yo insisto que el presidente cuando hace esa descripción de la situación del Poder Judicial, que ayer dedicó casi la mitad de la entrevista a describirlo, tendría que terminar con Claro. por eso vamos a hacer esto. O por eso la gente debería votar, como dice ella, candidatos del Frente de Todos para que esta situación a partir de diciembre de 2023 sea otra, empecemos a reformar el Poder Judicial. Sí, hasta con podría- este proyecto. Bueno, alguna Claro, fue cosa una charla de para... bar. Hasta futuro. podría
incluso y sería valioso practicar alguna autocrítica. Es decir, yo tendría que haber el día 1 de mi gobierno encarado este tema y confié con que iba a tener interlocutores con buena fe y no... Digo, sería un avance incluso, porque sería reconocer que esa estrategia de apaciguamiento que se practicó hasta ahora fracasó. Claro. Esa estrategia de, ¿cuál era la palabra que había dicho él? ¿Autodepuración? Autodepuración de la justicia. Bueno, si Alberto dijera, la verdad que intenté esto porque tuve un mal diagnóstico y no salió, y ahora no tenemos las herramientas para hacer otra cosa, entonces vamos a armar un frente de todos que sea lo más fuerte posible, con la candidatura más fuerte posible, para que el año que viene ganemos y al día siguiente, acto número 1, sea trabajar este tema con la legitimidad que nos dé haber hecho campaña con el tema y haberlo discutido de cara a la sociedad. Bueno, ese es otro tema, porque de nuevo, ahí de nuevo pone a la oposición a defender algo difícil de defender. Aparte ya decir, bueno, nosotros ya tengo un equipo trabajando en este proyecto que va a ser el proyecto de justicia de frente de todos, la Corte Suprema va a ser así. Aparte, eso serviría, por ejemplo, para alinear a toda la dirigencia de frente de todos y plantear una cosa. O sea, empezar a hacer una cosa dinámica. Y además, por esto mismo, voy a insistir por decreto con todas aquellas medidas tomadas en estos años que la Corte frenó. Porque consideramos que... Y bueno, y si las vuelve a frenar, que sea la Corte que frenó otra vez, pongamos sobre la mesa. Mirá, lo que te llegó a vos de factura del celular, esto es porque la Corte frenó este DNU. Lo que te está llegando a vos por la prepaga es porque la Corte frenó este otro. Lo que vos no podés tener la moratoria para jubilarte es porque la oposición no quiere dar quórum. Empezar a darle la batalla en esos términos. Sí, Totalmente ahí justo Irina Hauser ayer le pregunta en la entrevista esto que planteaba Fer de, bueno, y entonces, y ahí el presidente dijo, bueno, lo que tenemos es un poder judicial que está, no sé si dijo la palabra miserable o algo parecido, por lo que fue el Juntos por el Cambio en el gobierno y lo que es en la oposición, ¿no? Digo, como que hizo esa responsabilidad. Es cierto que no dio la salida a eso y que sigue siendo un mecanismo de reacción y no de acción, digo, porque es la respuesta ante el golpe que ya te dieron, pero también, digo, me parece que hay una cuestión en la que te siguen marcando absolutamente la agenda. Entonces, es como un paralelo. Por un lado, ¿qué agenda es la que estás construyendo? Porque ni siquiera hubo posibilidad de cambiar al procurador interino, lo mencionaba Fer hace un rato. Sigue Eduardo Casal como procurador general, cuando hay una propuesta del Ejecutivo, que fue el juez Rafecas, pero digo, podrías trabajar 10 propuestas, 20, 40, importa, alguna tiene que poder ser un consenso, y sin embargo tampoco eso, digo, que era, si se quiere, la más fácil de todas las que había que resolver dentro de la justicia. Es que ahí hay un punto donde se mezclan problemáticas propias de la Argentina, que vive un proceso particular, y otras problemáticas que son globales. Hoy en día la democracia de consensos, tal como se diseñó durante la segunda mitad del siglo pasado, está encontrando fuertes límites en todos lados. Acá en la Argentina, lo mencionamos ya varias veces, todas aquellas decisiones que dependen de mayorías calificadas, es decir, que requieren consensos entre oficialismo y oposición, están frenadas desde hace años. Sí. El quinto juez de la Corte, el procurador, el defensor del pueblo y demás. Pero eso también está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. La polarización de las sociedades hace que esas instituciones pensadas para partidos políticos que orbitaban alrededor del centro y que podían construir consensos, se vuelvan obsoletas. Y de este nudo que hace que se genere una especie de empate que calcifica a las sociedades, que no les permite avanzar ni retroceder en determinados debates, se sale o bien con más democracia o bien con menos democracia. La situación actual como está hasta ahora no está funcionando. Bueno, entonces esto es, o te chocas contra la pared una y otra vez hasta que termina volando todo por los aires, como en Perú, y termina saliéndose por una salida más autoritaria o demás, o empezamos, y esta es una discusión, ya te diría no para el 2023, para más adelante, a pensar en una nueva democracia más acorde a estos tiempos y donde los mecanismos de contrapeso de la voluntad popular sean más leves que los que hay ahora. Porque después de todo, cuando te dicen necesitas 2/3 para nombrar un juez de la Corte, ese es un mecanismo de limitación de la voluntad popular. Esto es, bueno, que ninguna mayoría circunstancial pueda nombrar un juez de la Corte.
un Congreso con 2 cámaras en vez de una, donde una de las 2 cámaras tiene una representación más aristocrática, es otra barrera a la voluntad popular. Es decir, no te alcanza con tener la mayoría en diputados para avanzar con reformas progresistas, también tenés que conseguir la mayoría en una Cámara que es mucho más conservadora. Digo, hay un montón de elementos que se pueden discutir del sistema político argentino para que la voluntad popular tenga una incidencia más directa en el efecto de las políticas. Y creo que en el mediano plazo, no para el 2023, pero sí para más adelante, es lo que hay que empezar a discutir, así como tenemos que discutir un país más federal, así como tenemos que discutir un país que tenga un modelo de desarrollo económico inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cómo ir desarmando esas trampas que la minoría fue plantando en la Constitución, en la ley electoral y demás, para restringir el poder de la voluntad de las mayorías. Está bien, pero y además frenar antes de que eso termine en haber decidido quién es presidente por una minoría. Por supuesto, eso ni hablar. Aparte, esto se viene dando en todas las últimas elecciones, ¿no? Elecciones que en un balotaje terminan 51-49. Pasó en Brasil. Vamos a ver qué pasa con Lula, ¿no? Lula va a tener que gobernar con un parlamento dominado por la derecha. Muchos ven a Lula el espejo de lo que podría ser en el futuro una presidencia de CFK o de otro candidato del peronismo. Yo creo que el gran riesgo es que en realidad veamos en Brasil repetirse un poco la historia de los últimos 3 años acá. Claro. Digamos, que este Lula sea el Lula del Frente de Todos, este sea el 2019 de Brasil. Ojalá que no, ojalá que no. Un parlamento que le paralice la gestión. Un parlamento que le paralice la gestión y también un empate en términos de una sociedad que está muy radicalizada, incluso más que acá, en algún punto. El otro día detuvieron a un tipo que estaba yendo a hacer una explosión en el aeropuerto. George Washington, un apellido más Bismarck, Sousa. sí, Bismarck. Sousa sí. también. Pero bueno, nada, la verdad la situación está muy, pero muy delicada. Para terminar esto, si se quiere, como un balance del 2022 y mañana, en todo caso, el pase, charlamos un poco de qué se puede esperar para el 2023. Sí, claro. Pero ha sido un año que ha demostrado, quizás como nunca antes del 83 hasta acá, lo que está en juego. Lo que está en juego. Así que, bueno, mañana, en todo caso, discutimos cómo puede llegar a desenvolverse esto en el año Mañana justo electoral. con Fer no podemos venir, no, mentira. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.